nombre es Nora Bisbal. Conmigo se van a ver en la parte de los trabajos de grado. La biblioteca también los apoya a ustedes con todos los recursos para el aprendizaje. Desde la página de la biblioteca, biblioteca.secar.edu.co, ustedes van a poder encontrar recursos para el aprendizaje, guía para la presentación de trabajos de grado. Allí donde dice guía para la presentación de trabajos de grado, le damos un clic. Inmediatamente ustedes tengan la información, ¿qué es lo primerito que van a leer? Donde dice recomendaciones para la entrega de los trabajos de grado. ¿Por qué leer las recomendaciones? Porque resulta que en estas recomendaciones están los ítems que ustedes necesitan para saber cómo van a entregar su trabajo. El primer ítem es el que corresponde al Acuerdo 16 de 2016, que contempla las diferentes modalidades de trabajos de grado. Son 14 ítems. El primerito dice que deben leer y aplicar el Acuerdo 16. Es conveniente que ustedes le den un clic donde dice ver acuerdo. El segundo ítem les dice cómo deben leer, descargar y aplicar los lineamientos. El tercer ítem les invita a usar la hoja con cornisa. El cuarto es el previo a la sustentación, la nota de aceptación, que es obligatorio que todos los trabajos de grado tengan la nota de aceptación. En el quinto ítem le dice que en la biblioteca solamente se recibe un medio magnético, ya sea en CD o DVD. El sexto ítem les dice que el archivo se debe entregar en PDF con el título del trabajo, que cuando el título es muy extenso solamente aplica la primera línea del título. El séptimo les dice que el CD o DVD no debe ser regrabable y se debe identificar con el label institucional. El octavo ítem les dice que el CD o DVD se debe presentar en su respectiva caja plástica cuadrada del tamaño del medio magnético. Esto es muy bueno que lo tengan pendiente, porque resulta que hay unas cajas plásticas que son de doble CD. Entonces, esta caja no se recibe en la biblioteca, es la caja cuadrada plástica. El noveno ítem dice que los trabajos se deben presentar con los lineamientos basados en las normas APA. El décimo dice que el trabajo de grado, tanto en la portada como en la subportada, en la caja porta CD y en el CD en la parte externa, se debe marcar de la misma forma. ¿Cuál es la forma? La información que está en la portada y en la contraportada. En la biblioteca, el ítem 11 les dice que en la biblioteca, al recibir su trabajo de grado, se verifica que cumpla con los lineamientos. Y el ítem 12, que de no cumplir con los lineamientos, se les devuelve el CD. Por eso es muy recomendable que ustedes tengan en cuenta todas las sugerencias que se les está dando. Bueno, después de esto tenemos los formatos para la presentación del trabajo de grado. La hoja con cornisa, que es descargable, es un archivo que está en Word. El formato para el CD label, que también es un archivo descargable, está en PowerPoint. Ya tiene la forma o la estructura de cómo se debe presentar la caja porta CD, la información de la caja porta CD y del CD en la parte externa. Además, le recomienda descargar el archivo. Ustedes descargan el archivo que está en PowerPoint. Le dan a habilitar edición y todos los datos que están en la portada y en la contraportada son los que ustedes van a pasar a la caja porta CD, a la presentación de la caja porta CD y al CD. ¿Qué es la diferencia con la portada y la contraportada? Que en estas dos primeras la información va con la inicial en mayúscula, y en la caja porta CD y en el CD la información va en mayúscula. Ustedes mismos pueden organizar su trabajo. El siguiente formato es la nota de aceptación. También es un archivo descargable, está en Word. Ustedes le dan a habilitar edición, leen las recomendaciones que les dicen de los elementos que van a reemplazar. Esta nota de aceptación ustedes la van a montar
igualita, no le van a cambiar nada. La nota de aceptación, la palabra nota de aceptación o la frase nota de aceptación va centrado, va la firma del director, no tienen que escribir el nombre del director, solamente la firma. El evaluador 1 y evaluador 2. ¿Por qué evaluador 1 y evaluador 2? Porque estos son los requisitos que se presentan en el acuerdo 16 de 2016. ¿Qué datos van a reemplazar en la nota de aceptación? La ciudad, el departamento, día de sustentación, mes y año de sustentación. ¿Qué elementos tienen también? Tienen los bosquejos para trabajos de grado. Para la modalidad a distancia aplica bosquejo EAD virtual. Modalidad a distancia y virtual. Entonces ustedes le dan un clic donde dice bosquejo, él descarga y en este bosquejo, ¿qué van a tener? Le damos a abrir el bosquejo, le damos a habilitar edición y si ustedes se dan cuenta, aquí ya vamos a encontrar la forma de la presentación de la portada. ¿Qué elemento lleva la portada? El título, los nombres y apellidos completos de los autores, el nombre de la corporación, el nombre completo de la facultad, nombre completo del programa, la modalidad, que en el caso de modalidad a distancia deben decir modalidad a distancia y para los de modalidad virtual deben decir modalidad virtual. El nombre del diplomado, si es producto de un diplomado, pero si es producto de investigación, no hay necesidad que diga el nombre del diplomado. Bueno, en la contraportada van a tener los 3 elementos anteriores y aparte de eso también van a tener la leyenda o nota de trabajo de grado que dice trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de. Entonces van a escribir cuál es su título. Por ejemplo, para los de licenciatura en educación en pedagogía infantil, trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de licenciado en pedagogía infantil. Debajo de la leyenda van a escribir el nombre del asesor, director, tutor, dependiendo del rol que haya tenido la persona que los está orientando o guiando en su trabajo. Los nombres y apellidos completos de esta persona y el último título que tiene, si es magíster, si es especialista, si es doctor. En este bosquejo también encuentran ya el modelo de la nota de aceptación, una página dedicatoria que es opcional, la página de agradecimiento que también es opcional, la tabla de contenido que sí es obligatoria porque aquí es donde está la estructura del trabajo. También encuentran el resumen, el modelo para presentar el resumen. ¿Qué les dice el resumen? El resumen debe contener entre 150 y 300 palabras. El texto debe estar en un solo párrafo. El encabezado del resumen debe iniciar con mayúscula y se le debe poner negrita. Las palabras clave, a excepción que ustedes tengan un nombre propio o un sustantivo propio, van en minúscula. Y ese sustantivo con la inicial en mayúscula. La frase palabras clave debe terminar en E, no debe estar pluralizada y esta frase palabras clave debe estar en cursiva. Asimismo el astra, porque el astra es lo mismo que el resumen, pero en inglés. ¿Qué deben tener pendiente con el astra? Que muchas herramientas, que no es recomendable, porque la idea es que ustedes tengan una persona que les ayude a hacer la traducción, o si ustedes tienen ese potencial de saber inglés, pues ustedes mismos hacen la traducción. ¿Qué deben tener en cuenta? Que la palabra es abstract, no summary. ¿Qué otro elemento lleva el trabajo? La introducción. En esta introducción, si ustedes se dan cuenta, la primera línea lleva una sangría de primera línea. Tiene un corte. Ese corte es de 0.5 o 0.7 o lo que indica 1.25. Es esta parte blanca que se ve allí. Eso se llama sangría de primera línea. Si ustedes se dan cuenta aquí con la herramienta de Word,
hay una parte que dice vista y desde vista sacamos la regla. Y esta regla nos permite mirar la sangría. La sangría, después que ustedes tengan los márgenes, que son 2,54, es una rayita después del 1. ¿Qué le indica esto? Que es 1,25. Los niveles de encabezado. La APA propone 5 niveles de encabezado. Esto también lo tiene este bosquejo. El primer nivel de encabezado, la APA les dice que es un título que va con inicial en mayúscula, siempre va a estar centrado porque es el nivel principal o el título principal y está en negrita. El nivel 2 siempre va a estar alineado a la izquierda al margen 254. El nivel 3 va a estar a la altura de la sangría y va a terminar con un punto final. El nivel 4, igual que el anterior, también va al nivel de la sangría, va a terminar con un punto final y la diferencia es que se escribe en cursiva. El nivel 5, igual que el cuarto, también lleva la sangría, lleva cursiva, pero se distingue de los anteriores porque no tiene negrita. Es decir, que el nivel de encabezado del 1 al cuarto lleva la letra negrita y el quinto va sin negrita. Y las referencias bibliográficas que van al final del trabajo deben estar organizadas en forma alfabética. Entonces, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Descargar este bosquejo que ya les sirve no solamente para el trabajo de grado, desde este momento para sus trabajos académicos les sirve también. ¿Qué otros elementos tenemos aquí? Bueno, tenemos los lineamientos, es un documento que está en PDF, le damos un clic en los lineamientos, trabajos de grado, descargamos el documento. Aquí que vamos a encontrar todos los elementos que contiene la adaptación de la norma APA. Es una guía que está descargable en archivo PDF. Aquí comenzamos diciéndoles qué son las normas APA, cuál es el tipo y número de letra que deben utilizar, la paginación, dónde se ubica, cuáles son los márgenes. Entonces deben estar pendientes que los márgenes son 2,54. El interlineado, como es una adaptación de la APA, vamos a trabajar con 1,5. La sangría, se trabajan con dos tipos de sangría, la sangría de primera línea, que es para los párrafos, y la sangría colgante, que va al final del trabajo en las referencias. También están los niveles de encabezado. Ustedes allí le dan un clic y les va a decir el texto de ese nivel de encabezado. Los componentes del trabajo, desde los preliminares, el cuerpo del trabajo y la parte final o complementarios. En los complementarios que vamos a tener las referencias y los anexos. Los modelos de referencias que trabaja la APA, los apéndices, si tienen apéndices, estos se distinguen con letras en mayúscula, apéndice A, por ejemplo, apéndice A, apéndice B, apéndice C. Y esas letras deben estar en mayúscula. Y los anexos van después de los apéndices o después de las referencias. Y los anexos se deben ubicar en hojas independientes. También tienen lo que es el plagio y los diferentes modelos de citas. La guía es descargable, le damos un clic, es un documento que está en PDF. Ustedes tienen el documento a la mano y a medida que vayan trabajando, que tengan duda, lo pueden ir leyendo. También tiene su tabla de contenido. Si ustedes quieren saber lo que son las normas APA, le dan un clic allí y lo va a llevar a lo que son las normas APA. Aquí está todo el documento. Les dice también que es una portadilla, los niveles de encabezado, cómo se estructura la portada y la contraportada, cómo va el modelo para las tablas, cómo va el modelo para las figuras o gráficas, cómo van las diferentes referencias o tipos de referencias, las citas, cuando son citas de autores personales, autores corporativos, citas de un autor, de dos autores,
¿Qué más vamos a encontrar aquí? Entonces, el instructivo de las normas APA. En este instructivo de las normas APA ya es la síntesis de los lineamientos de trabajos de grado o del documento que está en PDF. Este instructivo también es descargable. Ustedes pueden pasarlo desde la pantalla de su monitor o descargan el documento que está en un archivo PowerPoint. Esperamos que descargue el archivo en PowerPoint. Este documento en PowerPoint comienza con la campaña que hacemos desde la biblioteca referida a la campaña Recapacita. ¿Por qué Recapacita? Porque la idea es que ustedes o todos nosotros tomemos conciencia de la importancia de citar y referenciar con el fin de evitar el plagio. Entonces nos dice que es el manual de estilo de la APA. En estos momentos corresponde a la tercera edición en español de la sexta del inglés. Es una traducción. ¿Qué nos permite el manual de estilo de la APA? Escribir con claridad y precisión, elaborar documentos de forma adecuada para su presentación y citar y referenciar de forma adecuada para evitar el plagio. ¿Cuál es el tipo y número de letra que deben utilizar? La APA sugiere que la Times New Roman .12. Los márgenes son uniformes, 2,54, margen superior, inferior, izquierdo y derecho. La paginación se debe hacer con números arábigos y está en la parte superior derecha. Se pagina desde la portada. El interlineado, como ya les dije anteriormente, como es una adaptación, la APA trabaja con 2.0. En la universidad se tomó la iniciativa o por política se trabaja con 1.5 y los textos deben estar justificados. La APA no justifica. Pero acá, por política interna, sí se justifican los textos. Se trabaja con dos tipos de sangría, como se les dijo anteriormente. La sangría de primera línea y la sangría de segunda línea. ¿Qué no lleva sangría? Entonces, el resumen, ustedes se dieron cuenta que el texto del resumen no lleva sangría, o sea, es un párrafo en bloque. El astra tampoco lleva sangría. Las citas en bloque tampoco llevan sangría. Las citas en bloque son las citas textuales extensas que tienen más de 40 palabras. La sangría colgante se ubica en la segunda línea del texto de la referencia. Para el caso de los trabajos de grado o los trabajos académicos, si ustedes quieren hacer desde ya el ejercicio, todas las hojas de presentación deben llevar una cornisa. ¿Qué es la cornisa? Es el titulillo que va en la parte superior izquierda, al lado del logo institucional y que debe estar en mayúscula, sin negrita. En esta diapositiva también se les muestra la forma de cómo están los niveles de encabezados o títulos y subtítulos que propone la APA. La APA propone 5 niveles de encabezado. ¿Qué hace la APA? El primer título está centrado, es el título principal. El segundo título está al margen 254, título de segundo nivel. Y el tercer nivel tiene un punto final e inmediatamente continúa el texto o el párrafo. Aquí en SECAR los trabajos se presentan a partir del tercero, cuarto y quinto nivel con el texto independiente del título. Por eso se les dice título de tercer nivel, cuarto nivel y quinto nivel con el punto final y el texto debajo del título. Las citas. Bueno, en esto es donde la APA hace bastante énfasis. ¿Qué son las citas? Para la APA las citas corresponden a las ideas, teorías o investigaciones que influyen ¿dónde? En los trabajos de investigación de ustedes como estudiantes o como investigadores. La APA habla de citas directas. ¿Cuáles son las citas directas? Son las citas textuales
o literales o al pie de la palabra. ¿Qué quiere decir? Yo tomo el texto y lo monto en mi trabajo. Es una cita textual. No le corrijo mala ortografía, no le corrijo palabras mal escritas, siempre la voy a dejar textual. ¿Cuáles son los 3 elementos esenciales de la cita? Al citar siempre deben indicar el apellido del autor, el año de publicación y el número específico de la página. En caso dado de documentos electrónicos, se puede identificar por la abreviatura de párrafo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes deben contar los párrafos y anotarlo, anotar el número de párrafo. Cuando las citas tienen menos de 40 palabras, se deben incorporar entre comillas. Aquí en la presentación de la diapositiva tenemos un ejemplo. Al iniciar el texto tenemos una frase introductoria. Entonces dice, al interpretar los resultados, Robbins et al, que significa y otros, en el año 2003 sugirieron que, abrimos comilla, insertamos la idea del autor, cerramos comilla y al finalizar esa idea del autor anotamos P. e inmediatamente el número de la página. Y podemos continuar escribiendo o produciendo texto. Tenemos otro modelo. La cita anterior, está centrada en el autor. ¿Por qué centrada en el autor? Porque nosotros iniciamos mencionando la fuente bibliográfica o el autor o autores. E inmediatamente después anotamos la cita. Hay otro modelo de cita con la APA que inicia con la frase introductoria o lo que nosotros estamos produciendo, inmediatamente escribimos la idea del autor entre comillas y finalizamos con una cita parentética. ¿Qué quiere decir parentético? Que toda la cita o la fuente va entre paréntesis. Por ejemplo, aquí tenemos Sikai y Chaintin, 2006, P.112. Las citas textuales para la APA dice que se deben desplegar en un bloque independiente del texto a partir de un nuevo renglón. Se deben iniciar con mayúsculas. Se deben omitir las comillas y se deben escribir a espacio 1.5. ¿Por qué a espacio 1.5? Porque nosotros estamos escribiendo con interlineado 1.5. Tenemos un modelo en esta diapositiva que nos dice, al final del bloque de citas, cite la fuente de consulta y el número de página, P. o párrafo, la abreviatura de párrafo, en un paréntesis después del signo de puntuación final. Por ejemplo, comenzamos con el párrafo introductorio o la idea introductoria de la persona que está escribiendo y luego insertamos la cita textual. ¿Cuál es la cita textual? Extensa o larga, la que tiene más de 40 palabras. Entonces, esta cita finaliza con esta idea del autor finaliza con una cita parentética. ¿Qué quiere decir? Que toda la información está entre paréntesis. Pero también podemos comenzar una cita textual extensa mencionando el año de publicación del documento, el autor, el apellido del autor, continuamos con la idea del autor y finalizamos esa cita con el número de la página. Hay otro tipo de cita que son las paráfrasis. Entonces, ¿qué es la paráfrasis? La paráfrasis es la reescritura o expresión de otro texto interpretado por quien escribe. También se considera que una paráfrasis reafirma las palabras de otra persona de una manera nueva. Y con respecto al parafraseo, la APA sugiere que se indique la página o número de párrafo cuando se parafrasee la idea de otro trabajo o autor. ¿Por qué? Porque esto ayuda al lector interesado a ubicar ese fragmento cuando es extenso o complejo. También hablamos de las citas de citas. En estas citas de citas se recomienda que se haga con moderación, porque la idea es que se tenga la fuente primaria. Pero en caso dado que ustedes no tengan esta fuente primaria y ustedes en un documento que estén leyendo encuentran esa fuente y ustedes quieren esa idea del autor plasmarla en su texto, lo pueden hacer.
¿Cómo lo van a hacer? Por ejemplo, ustedes tienen un documento de Piaget y un documento de Vygotsky. Tienen una idea de Piaget en el documento de Vygotsky o en un libro de Vygotsky. Ustedes quieren esa idea de Piaget, pero como no tienen el texto de Piaget, ¿qué hacen? Sacan esa idea de Piaget del texto de Vygotsky, la citan en su trabajo y tienen que decir citado en o citado por Vygotsky. ¿Qué debe ir al final del trabajo en la referencia? Debe estar Vygotsky, más no Piaget. Y en las referencias nunca debemos decir citado por fulano, no, porque las referencias se deben tomar de forma completa, sin mencionar de dónde se tomó esa cita. Aquí tenemos un ejemplo en la diapositiva, dice Hill y Genet en el año 1987, encerramos ese año entre paréntesis, plantean que, abrimos comillas, esto nos indica que es una cita textual, corta, dice, las didácticas específicas están aún por construir. Cerramos comilla y decimos citado por Lomas, Osoro y Tuzón. O decimos citado en Lomas, Osoro y Tuzón o simplemente en Lomas, Osoro o Tuzón. Y en la referencia vamos a mencionar la fuente secundaria. ¿Qué debemos tener pendientes para las citas? En las citas debemos tener pendientes si son autores personales. Autor personal siempre debe estar, para las citas de autor personal siempre se debe escribir el apellido del autor, el año de publicación y la página específica o número del párrafo. Y la referencia, los elementos son completos. Por ejemplo, en la cita tenemos Mora, abrimos paréntesis, 2011, P.55. Esa P punto indica página. Y cerramos el paréntesis. Ahora, esta norma trabaja con un solo apellido del autor, pero nosotros los latinoamericanos por lo general nos identificamos con dos apellidos. Si queremos utilizar, ya esto no es de la norma, ya esto es algo opcional, pero si queremos identificar los dos apellidos lo podemos hacer, pero nunca de forma separada. Estos dos apellidos los vamos a unir con un guión. Por ejemplo, Mora-Vélez parece que fuera un solo apellido, 2011, P.55. Y las referencias deben ser completas. Mora, A punto, la A es la inicial del nombre, abrimos paréntesis, anotamos el año, en este caso 2011, punto, escribimos el título del libro que es A la hora de la golondrina, en este caso, punto, anotamos la ciudad donde se editó este libro, punto, dos puntos y el nombre de la editorial. Por ejemplo, Mora, A punto, abrimos paréntesis, 2011, cerramos paréntesis, ponemos punto, A la hora de las golondrinas es el título del libro, cerramos, le ponemos un punto final y este título, A la hora de las golondrinas, debe estar en cursiva porque es una referencia del libro. Escribimos inmediatamente la ciudad, que es Sincelejo, dos puntos, Corporación Universitaria del Caribe, SECAR, porque este libro fue editado aquí en SECAR. O para el segundo caso, Mora Vélez, unidos por el guión, A punto, abrimos paréntesis, anotamos el año, que es 2011, punto, A la hora de las golondrinas, título en cursiva, punto, Sincelejo, dos puntos, Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Para el caso de las citas, cuando son de autores corporativos, la APA recomienda que este nombre corporativo que asume como autor se debe escribir de forma completa en la primera cita y primera referencia. Ejemplo, Organización de las Naciones Unidas. Abrimos un paréntesis, anotamos la sigla, que en este caso es ONU, anotamos el año y cerramos el paréntesis. ¿Qué dice la APA? Se escribe el nombre completo de la organización o de la institución o del organismo e inmediatamente después del nombre vamos a escribir la sigla acompañada del año de publicación.
Y las referencias, la primera referencia se debe hacer de forma completa también. ¿Qué debemos tener pendiente? Cuando son documentos físicos, anotamos el lugar de publicación y la editorial. Si son documentos electrónicos que no tienen identificación del lugar de publicación, lo podemos recuperar con la URL o el DOI. ¿Qué es el DOI? Es el número identificador del recurso. Este DOI, ¿quién nos lo da? ¿Dónde lo encontramos? En las bases de datos especializadas. Por lo general, los recursos se identifican con el DOI. Cuando tenemos autores que son anónimos, ¿qué quiere decir? Que no están identificados. Como nosotros no debemos dejar nada sin citar, en la cita vamos a utilizar comillas dobles para el título de un artículo, un capítulo, una página de internet. Se anota el título del libro en cursiva, ya sea del libro, folleto, del capítulo del libro. Aquí tenemos un ejemplo para la cita. En cuidados independientes, abrimos el paréntesis, ponemos comilla, anotamos el título del documento, que en este caso es Study Fins, cerramos comilla, escribimos la coma y finalizamos con el año. ¿Qué debemos tener pendiente? La APA especifica que cuando la cita está en una página, debemos escribir P. punto. Cuando la cita está en más de una página, debemos escribir PP. punto. Y si no tenemos identificación de página, porque son recursos electrónicos y no vemos ese número de página, podemos escribir la abreviatura de párrafo y anotar ese número del párrafo. En las referencias se deben tomar de forma completa. ¿Cuáles son las referencias de forma completa? Debe llevar el apellido del autor, apellido del autor, se separa del inicial del nombre con un título, con una coma, luego va un paréntesis donde vamos a anotar el año, luego va el título del documento. Si ese documento tiene una edición, abrimos un paréntesis, anotamos la edición e inmediatamente después de ese paréntesis anotamos un punto, escribimos la ciudad y la editorial. Las referencias se deben enlistar en forma alfabética, ¿qué quiere decir? De la A a la Z. Y cuando son recursos electrónicos se debe especificar la URL o el DOI. ¿Por qué hacemos énfasis en las citas y en las referencias? Y que deben ser de forma completa. Porque en su mayoría algunos trabajos los traen solamente con el apellido del autor o la inicial del nombre del autor. ¿Dónde están los demás elementos? Por eso les decimos, las referencias son completas. ¿Qué permiten las referencias? Que los posibles lectores de sus trabajos los puedan identificar o puedan buscar esas fuentes bibliográficas. Tenemos en este documento diferentes formas de cita. Una cita al principio de la oración, donde va el apellido del autor, el año de publicación entre paréntesis, seguido de la idea del autor y podemos finalizar con la página donde está esa cita. También podemos hacer al final de la oración la idea del autor con el apellido, el año y el número de página. Precisión de las citas. La APA sugiere que las citas directas deben ser precisas. Las citas deben seguir las palabras, la ortografía, la puntuación interior de la fuente original, aun si ésta presenta incorrecciones. Como cualquier error de ortografía, puntuación o gramática de la fuente puede confundir al lector, inmediatamente después de esa palabra que está mal escrita, nosotros abrimos un corchete y escribimos la palabra SIC en cursiva. Esta palabra SIC nos indica que ahí hay algo mal escrito y que nosotros respetamos la fuente, no corregimos nada. El signo de puntuación que finaliza la oración puede modificarse para adecuar la sintaxis. Ya puede ser una coma, punto final, punto y coma. Las comillas sencillas pueden cambiarse por comillas dobles y viceversa, excepto las citas directas con menos de 40 palabras. Estas citas directas siempre se van a identificar con comillas dobles. La primera letra de la primera palabra citada puede cambiarse a mayúscula o minúscula, pero en el caso de las citas textuales, la APA recomienda que se inicie con mayúscula. Y cualquier otra modificación, como poner palabras en cursivas para enfatizar u omitir palabras, debe indicarse de manera explícita. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes quieren resaltar en su texto
una idea del autor, una frase de ese grupo de frases en la idea del autor, ustedes lo pueden hacer con cursivas, o con subrayado, o con negritas, pero inmediatamente después de esa cursiva, de ese subrayado o de esa palabra negrita, deben insertar entre corchetes cursivas añadidas o cursivas fuera del texto. Algo que ustedes deben tener muy pendiente a la hora de citar y que la APA recomienda es que no se usen puntos suspensivos ni al comienzo de una oración para indicar que ha omitido material o al final de la oración. Dice, no use puntos suspensivos ni al principio ni al final de cualquier cita, a menos que con el fin de prevenir una interpretación errónea, usted requiera enfatizar que la cita comienza o finaliza en medio de la oración. Use corchetes, no paréntesis, para encerrar el material adicional o explicaciones insertado en una cita por una persona que no sea su autor original. Por ejemplo, si ustedes quieren enfatizar o resaltar o agregar una palabra que no es del autor, ¿qué deben hacer? Abrir el corchete y poner esa palabra que no es del autor. Este corchete le está indicando al lector que esa palabra o esa frase no es del autor que ustedes están citando. Puede ser de ustedes o de otra persona. Si usted quiere enfatizar una palabra o palabras en una cita, deben escribirse en cursiva, pero lo que les dije anteriormente, se debe escribir entre corchetes inmediatamente después, que eso es una cursiva añadida. Y la APA sugiere que use cursivas para géneros, especies y variables, presentación de un término o etiqueta que sea nuevo. La primera vez se escribe con cursiva, las siguientes veces ya se escribe normal. Palabras que se puedan leer erróneamente, una letra, palabra o frase citada como ejemplo lingüístico y letras utilizadas como símbolos estadísticos. Y no se deben utilizar cursivas para los nombres de los capítulos o artículos. Las frases extranjeras y abreviaturas comunes en el idioma en que se escribe tampoco se deben escribir en cursivas. Y de acuerdo a la APA o al documento de la Asociación Americana de Psicología, las referencias permiten reconocer los trabajos de otros profesionales y se proporciona de un modo fiable para localizarlos. Por eso siempre se les recomienda que se deben escribir de forma completa. Y uno de los fines de listar en forma alfabética las referencias es facilitar a los lectores que las localicen y utilicen. Y se debe tener pendiente que si la referencia es de un libro, lo que va en cursiva es el título del libro. Si es un título de un trabajo de investigación, de una tesis de doctorado, de una tesis de maestría, lo que va en cursiva es el título de esa tesis. E inmediatamente después de ese título, entre paréntesis, se debe escribir si es tesis de doctorado, si es tesis de maestría, si es trabajo de investigación. Para las referencias que son de publicaciones periódicas, por ejemplo, un periódico, un diario, una revista, lo que se pone en cursiva o se escribe en cursiva es el título de esa publicación periódica. El título del artículo, que va inmediatamente después del año, del paréntesis, se debe escribir de forma normal. Aquí en esta diapositiva ustedes tienen un modelo para una cita de un libro impreso. Por ejemplo, García, G, punto, abrimos paréntesis, anotamos el año 2008, cerramos paréntesis, anotamos punto, escribimos el título que es El amor en los tiempos del cólera, abrimos un paréntesis y anotamos la edición. Si el libro presenta la edición, nosotros la anotamos. Por ejemplo, primera edición, la abreviatura de primera y la abreviatura de edición que es ED punto. Cerramos el paréntesis, agregamos un punto e inmediatamente podemos escribir el nombre de la ciudad, el nombre del país si lo tiene, dos puntos, el nombre de la editorial, en este caso dice Bogotá, Colombia, dos puntos, Oveja Negra. Y si es el documento electrónico, no se les debe olvidar que deben agregar la palabra recuperado de y anotar inmediatamente la URL
o el número identificador del recurso, que es un DOI. ¿Y dónde podemos encontrar nosotros estos documentos? Como se les dijo anteriormente, ustedes tienen una página muy importante que es la página de la biblioteca, biblioteca.secar.edu.co. Desde allí van a guía a recursos para el aprendizaje, guía para la presentación de trabajos, le damos un clic y ya todo lo tienen a la mano. Entonces, no siendo más, gracias por la amable atención. Que tengan feliz tarde.